Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Luchar contra la casta, decía el principal empleado público en campaña. Pero resulta que no solamente son la casta, sino que además de ser la casta la que está en el gobierno, es un gobierno de minorías que sacó el 30% y que en la segunda vuelta, en un acuerdo que creó, inventó y fogoneó Macri, se quedaron con el gobierno siendo minoría. Pero este 30% que votó al principal empleado público, seguramente se estará preguntando qué cosas son las que se permiten hacer y qué cosas pertenecen a la casta. Porque querer cambiar lo que Diputados hizo y mandar el proyecto modificado al Senado y que el impresentable vocero, el economista que juega de periodista, diga que fue un error de tipeo, ya es tomar al pueblo argentino de estúpidos, de tomar a los senadores y diputados argentinos como que no existen, pensar y coincidir, aunque no lo diga, que son ratas, como piensa el principal empleado público, y entonces nos damos cuenta que además de la incapacidad, que además de la mala fe, que además de la entrega, que además de arrodillarse ante banderas de otros países, que además de pedir que venga sin permiso del Congreso un barco de guerra norteamericano a aguas argentinas, además de hacer todo lo que hace el cachivache, además de eso, no solamente que no luchó contra la casta, sino que es la casta, son tramposos, son mentirosos y quieren despojar al pueblo argentino de la soberanía nacional. Y entonces, a nosotros nos llama poderosamente la atención que siga funcionando las comisiones en el Senado cuando habían adulterado lo que Diputados había aprobado y salieron a decir que era un simple error de tipeo. ¿Quién escribe las cosas? Y además, ¿quién dijo que había que inscribir o que escribir algo si ya Diputados lo había determinado y eso estaba redactado por el Parlamento en su Cámara Baja? No solamente mienten, no solamente esconden en esta democracia fraudulenta lo que marca la Constitución, sino que me parece que hay un cómplice silencio de la oposición que debería haber hecho un gran zapateo, un gran escándalo y haber volteado la reunión de sesiones que se está efectuando en senadores, porque todo es absolutamente manoseado y vulnerado por estos violadores seriales de la Constitución Nacional. Miren, nos vamos a cansar de buscar sinónimos, de buscar antónimos, parónimos, para definir o para clasificar la calidad de este gobierno. Pero además de ser parte de la casta, son de lo peor de la casta porque son tramposos, son mentirosos y tienen a un incapaz haciendo de vocero. Y entonces todo lo da a un error de tipeo como si fuese una oficina que tiene que estar escribiendo todo el día cuando el proyecto de diputados no lo tiene que tipear el gobierno nacional. ¿Por qué engañan a la gente y por qué nadie se para decirle no mientan más? Quisieron trampear y cambiar lo que Diputados había aprobado. Y hay un responsable de la Cámara de Diputados, el hijo de Eduardo Menem, presidente de Viva la Libertad Carajo, este mismo que todo le da lo mismo, que todo es igual y que hace usufruto del apellido de su tío, tratando de cautivar y encantilar a incautos que todavía creen que aquella convertibilidad nos iba a hacer felices. Estamos en un tiempo y en un momento donde todo lo que está ocurriendo pasa a espaldas del pueblo argentino. Son violadores seriales de la Constitución Nacional.
engañan al pueblo constante y permanentemente, sacan un DNU que autoriza a las prepagas a cobrar lo que quieren y después dicen, hay que reglamentar, no pueden cobrar esto, si ellos mismos lo autorizaron. Son mentirosos, pero además de mentirosos, estamos ante una mediocridad increíble. Pero no nos preocupa lo que haga el oficialismo, no nos preocupa lo que haga la amistosa relación que puedan tener con otros que están del brazo con los cachivaches. No, nos preocupa la oposición que en realidad surgió de la primera vuelta cuando Sergio Massa ganó la elección. Es decir, se supone que la mayoría fue elegida en esa primera vuelta. Y por lo tanto, en el Senado de la Nación, lo menos que pueden hacer es cumplir con ese voto ciudadano que los instaló como senadores. No escuchar a sus gobernadores, no escuchar ninguna otra cosa que no sea pensar por qué llegaron a sentarse como senadores, por qué están allí, por qué llegaron. Y entonces cuando se den cuenta por qué están, por qué llegaron, se van a también a dar cuenta de que no tienen que tener ninguna duda en rechazar todo esto. Pero simultáneamente, todavía diputados y senadores de la oposición parece que el DNU no existiera. Todavía estamos esperando que lo volteen. Todavía estamos esperando que no se sigan burlando del pueblo argentino diciendo las prepagas se abusan cuando ellos mismos lo autorizaron con el DNU. Estamos en un estado de democracia fraudulenta de hace mucho tiempo, pero más allá de eso, estamos en la violación constante y permanente de la Constitución Nacional. Cambiaron lo que diputados había votado, lo mandaron al Senado y no deberían perder 10 minutos de tiempo en comisiones, sino haber hecho un verdadero escándalo y rechazar todo porque vulneraron la Constitución Nacional. Estamos mal y vamos peor. Y esto no se arregla simplemente con declaraciones. Esto se arregla con el pueblo en la calle. Esto se arregla con un reclamo constante y permanente. Esto se arregla como la movilización de ayer, que pese al intento de represión de la ministra de Seguridad, aquella que cuando era joven decía la vida por Perón y tiraba tiros para matar militares, esa misma que ahora le da órdenes a la Gendarmería y a la Policía Federal que desconcentren a los que estaban en la residencia de Olivos. Sí, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que parece gozar cuando hace sufrir al pueblo. Cuando fue ministro de Fernando de la Ruina, le sacó el 13% a los trabajadores. Ahora los reprime. ¿Ustedes se dan cuenta dónde estamos? ¿Ustedes se dan cuenta que la que manda y ordena a la gendarmería, a la policía, a la prefectura, era la que estaba dispuesta a tirar contra la gendarmería, la policía y la prefectura cuando creían la patria montonera? ¿Ustedes pensaron alguna vez cuál es la verdadera personalidad de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón? ¿En serio se detuvieron a analizar quién tiene la responsabilidad de poner orden en la Argentina? ¿Están convencidos que es la persona adecuada? No, seguramente no han pensado mucho más de lo que todos los días se informa acerca de que un modelo como el que aplica el cachivache solo cierra con represión. Están dispuestos a reprimir de cualquier manera, porque saben que no les cierra por ninguna parte, pero además no puede permitir la oposición que inventen que un error de tipeo para mandar algo cambiado que aprobó diputados nacionales. No deberían haber perdido ni 10 minutos en las comisiones del Senado, porque eso es bochornoso, es violatorio de la Constitución y es una demostración que solamente la casta responde a este cachivache que se abraza a banderas de otros colores, que a la del pijama con las estrellas y a la que tiene los colores argentinos y cuya estrella de David significa la división de la Argentina en dos, parecen ser del agrado sumo del presidente argentino, más que la propia bandera nacional. Sí, el mismo que dice que admira a la Thatcher
y a Winston Churchill. Estamos en manos de un gobierno que ya no es solamente cachivache, sino que es gravemente peligroso porque atenta contra la Constitución Nacional y parecería ser que no está atenta la oposición para decirle no hubo error de tipeo, hubo intento de mentirle al pueblo argentino y de cambiar lo que diputados había aprobado. Un escándalo, una vergüenza, pero como todo parece pasar, como todo parece transcurrir en una pseudo-democracia, nosotros tenemos la obligación de decir que esto está cada día peor y que el paro que se va a producir en el día el jueves será seguramente contundente, pero que no alcanza, que no es lo único que hace falta, que el pueblo tiene que estar movilizado y en la calle, porque este gobierno no hace una sola cosa que marque la Constitución Nacional, porque el proyecto de la ley Cachivache en general quería hacer una reforma constitucional, porque los senadores no pueden ni siquiera dudarlo y porque el pueblo argentino está esperando que volteen el DNU, mientras los cínicos de este gobierno salen a decir qué barbaridad lo que hicieron las prepagas, cuando ellos mismos lo autorizaron por ese DNU que todavía no lo volteó la oposición y los amistosos del proyecto del Cachivache. Estamos en un estado de asamblea. El pueblo en la calle tiene que hacerse escuchar porque la Argentina va rumbo a estrellarse en cualquier momento.